programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la magistrada Nelly Montealegre Díaz, una mujer que ha marcado el rumbo de la justicia para las mujeres en México. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Hablar de justicia para las mujeres es reconocer que el feminicidio sigue siendo la herida más abierta de este país. 11 mujeres son asesinadas cada día en México y detrás de cada una hay una familia que exige verdad, un expediente incompleto y un sistema que aún lucha por responder. Esa es la magnitud de nuestra deuda. Las fiscalías especializadas en feminicidio han sido un avance necesario pero insuficiente. Surgieron de sentencias emblemáticas que exigieron cambios, pero su efectividad depende de quienes las encabezan, de la capacidad de investigar con rigor y de entender que cada caso mal integrado es una nueva forma de impunidad. La justicia no admite titubeos. En Su Voz, Su Tiempo, hablamos de un sistema que debe dejar de reaccionar y empezar a prevenir. Un sistema que ponga en el foco a las víctimas y no a las estadísticas. Porque mientras haya una mujer asesinada y un feminicidio sin sentencia, el Estado sigue en deuda y esa deuda se llama justicia. Nelly Montealegre Díaz es abogada y especialista en delitos de género. Cuenta con una maestría en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, otra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional. Además, es doctora en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa. A lo largo de 26 años de servicio público, ha impulsado políticas pioneras en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Fue fiscal especial en la Fiscalía de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y coordinadora contra los delitos de género en la Ciudad de México, donde participó en la creación de la Fiscalía de Feminicidios. Es pionera de la implementación de la alerta Amber en México y en la elaboración del primer protocolo nacional de feminicidio, referente para los 32 estados del país. Actualmente es magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal. Nelly, bienvenida a este foro de Su Voz, Su Tiempo. Para mí es un gusto y un honor que estés aquí. Muchas gracias, Claudibet. Estoy a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes. Te agradezco primero que nos puedas dar cuál es este diagnóstico del tiempo de mujeres. Estamos viviendo un país que no pensamos, que nuestras abuelas, nuestras madres no imaginaron. Tú has sido gran parte de este avance, de esta lucha. ¿Qué piensas, Nelly, del tiempo de mujeres? Pues pienso que efectivamente estamos en un momento histórico, estamos en un momento que verdaderamente nos obliga a dar lo mejor de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque ahora que muchas llegaron al poder, porque yo sí creo que llegamos todas, creo que es el mejor momento para demostrar por qué estamos ahí. Tú, por supuesto, eres un ejemplo a nivel nacional, te ha tocado encabezar de verdad muchas batallas que han dado ejemplo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Me gustaría, para que nuestra audiencia, nuestros televidentes puedan conocer tu historia de vida, cómo empezó esta incursión, esta historia personal de Nelly. Pues sí, sí hay hechos que te marcan, desde luego que hay hechos que te marcan. Y yo te puedo decir de varios casos que me tocaron. Por ejemplo, te estoy hablando del año 1999, donde tenía un caso que me decía la señora, es que mi esposo me explota. ¿Cómo que le explota? Sí, me obliga a tener relaciones con otras personas. Año 99, ni siquiera estaba el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo es del año 2000. Yo decía, bueno, eso es violencia familiar, ¿no? Lo veíamos como violencia familiar porque si ella no accedía, la golpeaba, pero decía, es que tiene otras esposas y también las esposas están en el mismo lugar, y te estoy hablando de la Merced. Y no hablábamos de trata, yo no encontraba todavía en la doctrina que era eso. Para mí eso era violencia, ¿no? Y después tuve casos, un feminicidio muy sonado que a mí me pegó mucho porque trabajé con ellos un día antes en la noche, cuando todavía la violencia familiar se conciliaba. Y habíamos firmado un convenio de no violencia en el año 99 y al otro día en un puesto de revistas la veo que la mató. Entonces, bueno, para mí fue así como, y era feminicidio. Y tampoco hablábamos todavía de feminicidio en México. Y entonces fueron casos que dije, a ver, ¿qué me faltó? Para mí era así como el tema de ¿qué me faltó? ¿Qué fue lo que no hice?
qué fue lo que dije de más, qué fue lo que no dije, o qué tenía que hacer frente a este caso, ¿no? Para mí fue muy confrontativo de mi carrera y lo que yo podía hacer por los casos. Nelly, estamos hablando de hace un cuarto de siglo, cuando precisamente todos estos términos no estaban acuñados, donde ustedes empezaban a caminar y además eran muy pocas mujeres. Yo antes de hablar de estos casos en particular, porque tú has logrado de verdad pues casos muy específicos que quisiera que abordáramos en un momento, pero primero, ¿por qué no nos platicas de esta historia de vida, de esta jovencita que empezó estudiando para abogada y que después ya lo hemos visto en tu semblanza, tienes tus maestrías, tienes tu doctorado, te has especializado, pero ¿cuál es tu historia personal? ¿Cómo lograste ir avanzando en un mundo que además era muy difícil, que era prácticamente de hombres? Sí, justo ese yo creo que era el principal reto, ¿no? El que dijeran, no, bueno, que te escucharan, que te hicieras escuchar, pero te hacías escuchar, yo decía, lo entendí que era a través de mi trabajo, era a través de los resultados, y a través de los logros, porque de otra forma, pues no era más que una compañera más. Entonces sí decidí con estos casos que yo tenía que poder levantar la voz a través de los casos, el poder transmitir. Me fue pegando mucho el tema generacional, ¿sabes? Por ejemplo, en los casos cuando me tocaba atender a una mujer que había violencia y a los 4, 5, 6 años llegaba con la hija. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos patrones se repiten? Y entonces era un poco irme involucrando más allá. En la licenciatura hice una tesis sobre atención a víctimas. En el año 2000 me titulé con esa tesis. Mi propuesta era que se reformara el artículo 20 constitucional, que también ese año se logró, justamente por los derechos de las víctimas. Yo decía, es que se tienen que ver a nivel del imputado. No puede ser que todo sea en beneficio de ellos. Y entonces yo empezaba a hablar de buscar antecedentes de lo que hoy día lo conozco como lo que es juzgar con perspectiva de género. Y yo decía, yo veía por las víctimas, sí, de violencia familiar. Y así fui como un poco creciendo. Mi vida me llevó a trabajar en una fiscalía muy distinta, delitos financieros. Y ahí recibí una invitación muy importante para regresar empecé yo como abogada en el CABI, en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, como mecanógrafa del Ministerio Público, la plaza más bajita que existía en la Fiscalía, hoy Fiscalía, y regresé como directora del CABI. Me invitaron a ser directora del CABI, de ese espacio donde yo decía, pues se busca mucho por los derechos de las mujeres, y me toca entrar en un momento histórico importante, porque se implementaba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y tuve el privilegio, yo creo que todos han sido privilegios, de trabajar en el grupo redactor de la Ley de la Ciudad de México, implementar las primeras medidas a nivel nacional, cuando decíamos las medidas de protección para las mujeres. ¿Qué es eso? Y nos tocó convencer a jueces. Y yo le decía, a ver, si a un juez, a un imputado se le concede un amparo, una suspensión provisional para que no le cumplimenten una orden de aprehensión, ¿por qué a una mujer que vive violencia no le pueden conceder una medida de protección porque dice ella que está en riesgo y porque ha sido violentada durante tantos años y ha vivido tantos eventos de violencia? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué creerle sí a las personas imputadas que llegan a pedir esa suspensión y a una mujer que vive violencia no? Y entonces nos tocó convencer a las primeras juezas, a los primeros jueces, de por qué una medida de protección era importante. Y ahí, de verdad, ya estábamos en otro momento, estoy hablándote del año 2007, cuando ya teníamos que implementar medidas. Y fuimos logrando las medidas de protección, las primeras a nivel nacional. Y después de ahí nos tocó ir trabajando en el tema de los feminicidios. Llego a la Fiscalía de Delitos de Violencia contra Mujeres, me toca apoyar a la Fiscalía de Chihuahua en cumplimiento de la sentencia. Estábamos trabajando campo algodonero, pero en acompañamiento desde la PGR, hoy FGR, y ver cómo estaba el tema, cómo el contexto social logra también ser un componente fundamental para que la violencia se geste, se reproduzca, pero sobre todo crezca y se normalice. Y entonces ahí veíamos cómo Chihuahua pues tenía un contexto muy particular. Pero también me toca conocer de primer momento dos casos importantes para el Estado mexicano, todavía no sentencias, los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Pasan años, hice algunas diligencias en ese momento como directora de averiguaciones previas. Me tocan los primeros casos de la Ley Federal de Trata de Personas, el primer caso me toca trabajarlo. Quisiera detenerme en el caso de Inés y Valentina, claro, porque es un caso que no solo cimbró a la justicia en México, sino también a nivel internacional. ¿Por qué no le platicas a nuestra audiencia cómo se desarrolló este caso que además parecía David contra Goliat? Exactamente. Yo creo que son los mejores ejemplos. Digo, para mí Inés de verdad es un tema particular, pero para mí Valentina es un caso que desafortunadamente nos enseña pedagógicamente
las diversas formas de violencia que hay contra una mujer, una adolescente, una niña menor de edad todavía. Ella, ¿qué sucede? Regreso a la fiscalía ya como fiscal y vuelvo a encontrar esos casos todavía ahí en la fiscalía y ya con la sentencia, por supuesto, ya estaban con la sentencia de la Corte Interamericana, donde le habían dicho al Estado mexicano que había un contexto de violencia contra las mujeres. INE es muy particular porque nos enseña a tener este enfoque interseccional que hay que tener frente a los casos, más allá de juzgar con perspectiva de género, esa visión de interseccional, porque ella es una mujer, una madre, una indígena. Igual Valentina, una mujer adolescente, madre de una bebé recién nacida, víctima de violencia sexual, y cómo se sobreponen y cómo tienen mucho que enseñarnos de hasta dónde es posible hacer escuchar su voz. ¿Cómo empezó esta tragedia y cómo tú lograste ser una pieza clave precisamente para que se hiciera justicia en un México en el que muchas veces las mujeres no son escuchadas, son ignoradas, son revictimizadas? Platícale, por favor, a todas nuestras televidentes, a nuestros televidentes, cómo nació este caso, cuál era el contexto y precisamente cómo luchaste a pesar de que ya habían llegado algunas fiscalías y habían ignorado el caso. Bien, te comento rápidamente Valentina porque me parece que es muy ilustrativo. Valentina, una mujer indígena, EPA, que estaba en la Sierra de Guerrero, estaba lavando en el río. Llegan agentes de las Fuerzas Armadas a preguntarle dónde estaban las guerrillas. Ella no hablaba castellano, no hablaba español, no entendía lo que le estaban diciendo y por lo tanto pues no podía aportar los datos que le estaban preguntando. Estaba con su bebita al lado del río lavando y pues ante la negativa de ella, pues la agreden, no tan solo físicamente, sino también sexualmente. Ella llega con toma a su bebé, después de que estos sujetos la agreden, se va. Llega con su bebé con las ropas desgarradas a la comunidad, la ven con la ropa roída y todo esto, y entonces inmediatamente le ponen un estigma de ella fue la mujer de los militares. Le explica a su esposo, tenía su familia política, les había dado una casa, un terrenito, estaba como empezando su vida de pareja como mamá de recién nacida con su pareja, y ella, pues el esposo se va. Se dice por ahí que se fue a trabajar a Estados Unidos, la deja con su hija porque no soportaron esta presión social de la comunidad. Había contextos particulares en ese momento, aguas blancas, ¿no? Entonces tenían miedo que se reprodujera un hecho similar. Su familia le dice, oye, ¿sabes qué? Hay mucha presión sobre la familia de ella, su familia de origen, y le dicen, tienes que irte de la comunidad. Ella es expulsada de su comunidad por ese hecho porque pensaban que a partir de su denuncia ellos podrían tener una represalia en la comunidad en general. Y se va con su hija, con su hermanita, se va de ese lugar a empezar una nueva vida, todavía menor de edad ella, pero porque había denunciado. Sigue buscando justicia, la Fiscalía de Justicia Militar investiga un tanto el caso, otro tanto estaba en la justicia civil, pero seguía sin hacerse eco de su voz. Afortunadamente hubo activistas, hubo organizaciones de la sociedad civil que la acompañaron y que la apoyaron en un litigio estratégico que permitieron que el caso llegara a la comisión y posteriormente a la Corte. Se dicta una sentencia al Estado mexicano donde se condena el hecho, donde se identifica un hecho de violencia hacia una menor de edad, donde se dice que se violentó, que no ha habido un tratamiento con perspectiva de género y existen pronunciamientos importantes. Cuando yo regreso a la Fiscalía como fiscal en el año de 2012, en junio, me encuentro nuevamente que el caso seguía ahí en la Fiscalía. Prácticamente habían pasado 4 años que me había ido, el caso seguía ahí. Y regreso, ya estaba la sentencia para ese momento. Y me toca ser quien consigne el caso. Tenía un equipo muy importante que estaba trabajando ahí, es un equipo de trabajo en la Fiscalía, pues de verdad creo que en ese momento muy comprometido y acompañamos el caso, consignamos el caso, más o menos en marzo de 2013 se consigna el caso y yo recuerdo muy claramente cómo cuando hablo con Inés y le comento, oiga, ya se consignó, ya tenemos se cumplimentó la orden de aprehensión y me dijo, muchas gracias, bye. Y yo, para mí fue una impresión muy grande, dije, a ver, después de todos los años que ha recorrido esta mujer, y la respuesta me pareció, digamos, para mí, pues no tenía como la consonancia de todo lo que ella había vivido. Después, cuando hablo con ella un día, le dije, oye, ¿pero por qué eso? Me dijo, para mí se hizo justicia el día que la sentencia de la Corte Interamericana incorporó una disculpa pública. Dice, para mí ese día se hizo justicia, porque a partir de ese día yo pude regresar a mi comunidad. O sea, para ella el sentido de justicia en el que se reconociera que no había mentido, que había dicho la verdad, que había sido víctima de un delito, pero sobre todo que se iba a hacer algo frente a su caso. Dice, para mí ese día fue cuando se hizo justicia. Ya el proceso, digamos, como formal, ya era un componente adicional, pero no era lo principal. Entonces entendí lo que era para una mujer que vive violencia el que se le crea,
el que no pensemos, no empecemos por descalificarla, no empecemos por desestimar lo que dice, por más falaz que nos parezca, por más que si la falda corta, que si esto, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido en realidad es lo que hay, lo que entraña el hecho delictivo. Y entonces es por eso que a veces las condiciones que tú ves frente a un caso tienes que visibilizarlas. Y como juzgadora te toca eso, las capas, ver cuáles son las capas de discriminación, cuáles son las capas de estereotipos, cuáles son esos sesgos que hay frente a esos casos para lograr dictar como tal una sentencia con perspectiva de género. Nelly, tú sin duda has sido una pieza clave para combatir los feminicidios en México. ¿Qué te parece si después del corte nos platicas todos los protocolos que has implementado y que se han replicado a nivel nacional? Muchas gracias. No se vaya, después de un corte regresamos con mucha más información. Nelly, en un México donde 11 mujeres son asesinadas todos los días, encontramos a estas mujeres guerreras que están haciendo la diferencia. Sin duda, tú eres una de ellas. Platícanos cómo ha sido esta incursión para que lograras trabajar en una fiscalía precisamente en contra de los feminicidios, para que pudieras realizar estos protocolos que se han replicado a nivel nacional, seguramente que son visibilizados a nivel internacional. ¿Y cómo has avanzado en esta batalla? Pues mira, la verdad es que yo creo que la visión que tuve desde la Fiscalía Federal, desde la FEBIMTRA, fue muy importante tocar los casos que pasaban en Ciudad Juárez. Y además, como Fiscalía Federal tienes digamos, como que un margen muy amplio de apoyar a las fiscalías estatales. Y me di cuenta que lo que más adolecían era justamente de herramientas técnicas. Estoy hablando del año 2012, 13, 14, que faltaban herramientas técnicas no solo para los fiscales, sino también para los peritos, para los policías. Cómo atender un lugar del hallazgo, cómo atender un lugar donde identifican que parece ser sucedido el hecho delictivo, estos famosos suicidios que no son suicidios, ¿no? Que de pronto dicen, no, bueno, pues está colgada y ya no hay nada más que hacer, ¿no? De estos años. Entonces, junto con el equipo de la Fiscalía, nos dimos la tarea de hacer el primer protocolo nacional para investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género. 2015, que sigue vigente en la Fiscalía General de la República y fue el punto de partida para los diversos protocolos a nivel nacional. Hoy, si la cifra no me falla, ya tenemos 30 protocolos, afortunadamente, y todos tienen como referencia este protocolo de 2015, en el cual se fue tejiendo a decirles qué hacer frente a un hecho de esos. Primera, pues no prejuzgar, quitarnos esos sesgos que tenemos, que esos nos hacen mucho daño en la investigación, y ver cómo acompañábamos desde ahí. Y después, años más tarde, tuve el privilegio aquí en la Ciudad de México, con Ernestina Godoy, de crear la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México. Queríamos un enfoque distinto, queríamos hacer algo que lograra verdaderamente dar respuesta justo a esto que dices, a esta demanda social, a este delito que nos lacera como sociedad, pero que frente al cual hay que actuar. Y también nos dimos cuenta que faltaba crear la Fiscalía como tal, la atendía a homicidios. Y entonces dijimos, no, para tratarlo con ese enfoque que se requiere, tiene que tener su fiscalía especial. Ya había otras experiencias en otros estados de la República, creamos esta fiscalía y le pusimos un componente muy importante que también lo vimos como experiencias de otros lugares. No inventamos nada, sino lo adaptamos aquí porque hay muchas cosas que se han avanzado, que era una unidad de análisis de contexto. Esta posibilidad que tienen hoy día los fiscales de tener esas herramientas, porque como fiscal de pronto miras hacia la parte jurídica y hacia ver el tipo penal y entonces a ver los elementos. Pero ¿qué hay en el contexto? ¿Cuáles estas condiciones que había de género que pueden estar ahí intersectando en esta mujer? Es una mujer indígena, es una mujer que a lo mejor tiene una discapacidad, o que estaba enfrentando años de violencia, cuál es el contexto de violencia, y esto nos lo daba la unidad. Entonces, en ese entonces, te estoy hablando del año 2020, que creamos esta fiscalía con un modelo especial. Hoy día, de verdad, me parece que ha crecido mucho, ha avanzado mucho, pero sigue siendo insuficiente la respuesta. Yo creo que la respuesta tendría que estar en la prevención. No obstante, cuando suceda, hay una fiscalía, hay un protocolo que se encarga de atenderlo y a enfrentar estos lamentables hechos. Tú eres aliada de los grupos prioritarios porque también trabajaste en favor de los grupos de la comunidad LGBT, de la comunidad indígena. Platícanos sobre el trabajo que has hecho precisamente para apoyar a quienes nadie escucha. Igualmente, la verdad es que cuando llegamos a la Procuraduría, en diciembre de 2018, nos dimos cuenta pues como de cuáles eran las cosas que había que dar el siguiente paso, que ya había cosas muy avanzadas, ya había temas que se habían trabajado, pero habría que dar el siguiente paso hacia formalizar.
Y entonces creamos esta fiscalía justamente de grupos de atención prioritaria que tenía por efecto trabajar de manera interseccional con la investigación de delitos cuando se cometen en agravio de personas indígenas, en agravio de personas de la comunidad, incluso de las personas migrantes, que hay que hacer un acompañamiento distinto y entonces trabajamos en esta fiscalía, nos tocó crearla, ponerla en marcha, igual que la Fiscalía de Adolescentes. La Ciudad de México, pese a ser de las más avanzadas a nivel nacional, carecía de una fiscalía de investigación de delitos para personas adolescentes, entonces la tenía junto con niñas y niños víctimas. Y entonces eso me parece que da como un sinsentido tener que investigarlo todo. O sea, había MPs que llevaban estos casos y entonces es una dualidad que no tiene sentido. Entonces separamos nuestra Fiscalía de Justicia para Adolescentes, nuestra Fiscalía de Niñas y Niños Víctimas, Fiscalía de Feminicidios y grupos de atención prioritaria. Esa fue la tarea, como segmentar. Yo sí creo que hay que dar tratamientos especializados, porque si no, les digo que las fórmulas genéricas creo que no es lo más adecuado para cuando quieres tener un enfoque diferenciado en la atención. Háblanos, Nelly, sobre un caso que te haya marcado, que te haya impactado durante más de 26 años que llevas en el servicio, si no es que un poco más. Finalmente, tú seguro has tenido estos impactos. Nosotros como sociedad vemos casos que le han dolido, por supuesto, sobre todo a las mujeres. Está la ley Olimpia, está la ley Ingrid, hay leyes emblemáticas. Fíjate, te comento, por ejemplo, en los temas de explotación sexual infantil. Creo que para mí también me marcaron de fondo. Era el año 2008, cuando me llegó a mis manos el primer caso de la mal llamada pornografía infantil, ¿no? Bueno, yo no podía entender, dar crédito a lo que tenía en ese caso, porque me hacía una carpeta que ya tenía, una averiguación previa en ese entonces todavía, que ya tenía tiempo y que nadie lograba traducir la evidencia digital, ¿no? Este caso era evidencia digital pura. Y entonces era el año 2008, y yo dije, no puede ser, porque el primer segmento que encontré de categorización era de 0 a 6 meses. Niñas, niños explotados de 0 a 6 meses, y para mí fue así como shock. No lo entendía. Y operamos este primer caso. Nosotros no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Siempre les digo que son de mis primeras pruebas de ensayo y error, porque yo me acuerdo que les dije, tómenle huellas al teclado, ¿no? Pues como si eso me fuera a dar, claro que no, eso no es una prueba, eso no era ni siquiera un indicio, no era nada, era aprender a procesar con evidencia digital. Y fue un caso que, fíjate, por 2 años, calificado por Interpol como el caso del aseguramiento más grande a nivel mundial en evidencia de pornografía infantil. Junio de 2009, procesamos ese caso, eran 4.40 teras. Nunca voy a olvidar a esa jueza que la busqué recientemente como magistrada ahora. Y me dijo, oiga, ¿y si me lo imprime? Estábamos en un edificio de 3 pisos, 4 pisos en Tijuana, Baja California. Dije, mire, como para que sea una idea, si lo imprimo no cabe ni en este edificio siquiera. Y sería innecesario imprimir porque querían lo tangible. Estábamos acostumbrados a lo tangible, ¿no? A eso que si lo toco existe, si no lo toco no existe. Entonces, pues procesamos ese caso con una sentencia condenatoria. Tuvimos un muy buen trabajo con la comunidad internacional. Nos volteó a ver Interpol a México, nos buscaron de varios países y empezamos a trabajar en operaciones internacionales. Yo estaba como directora general adjunta de delitos electrónicos contra niñas, niños y adolescentes. Y se abrió un mundo para mí importante de ver cómo se procesaban esos casos. Trabajábamos de manera simultánea con países, ubicábamos una red de pedófilos en línea y decíamos, vamos a trabajar de manera global. Y operaba Australia, y operaba Colombia, y operaba Estados Unidos, y operaba Canadá el mismo día a la misma hora. Tenemos operaciones registradas, Dark Knight, Operación Pureza, donde dábamos una muestra de la comunidad internacional. Decíamos contra el abuso sexual infantil de niñas y niños en línea, contra la respuesta que se tenía que dar. Y trabajábamos a nivel mundial con muchas policías en aquel entonces, me acuerdo, siempre digo orgullosamente Policía Federal porque hicimos mucho. Y me decían mis compañeros de campo, es que ustedes no salen a campo, no se arriesgan. Le dije, no, ¿cómo no? Yo tengo un mouse y un teclado y con ese le pego a todos, ¿eh? O sea, con ese yo puedo hacer muchas grandes cosas a favor de las niñas y los niños y nos arriesgamos igual que ustedes, porque somos denunciantes y hacemos la captura y hacemos el operativo y logramos poner a salvo a las niñas y a los niños. Entonces, creo que ahí para mí fue muy importante. Eso lo fuimos trabajando. Cuando llego como fiscal de FEBIMTRA, uno de mis temas fue crear las unidades especializadas en el combate a estos delitos y así lo hicimos. Se crearon la primera dirección de investigación ministerial, porque estábamos a nivel de policía. Pues llego después como FEBIMTRA y eso me vale irme también a la FEBIMTRA y posteriormente este trabajo pues con Alerta Amber. Después también me sirve para aplicar como primera Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Me especialicé más en el tema de niñez, pero sí pues con la idea siempre de que había 2 delitos que le duelen mucho a las personas.
las personas desaparecidas, las niñas, niños muertos, pero también los explotados. Estos 3 segmentos tenían que trabajarse de manera intensa. Qué importante, Nelly, porque además hay que empezar a comunicar diferente. La pornografía infantil no existe y tú lo has dicho muchas veces porque la pornografía es voluntaria, esa es explotación, explotación infantil. Para terminar este programa, Nelly, ¿qué mensaje le das a nuestra audiencia, sobre todo a las mujeres que te están viendo esta noche? Pues bueno, que tenemos grandes retos, tenemos grandes metas que cumplir. Hoy día, en mi caso, desde la magistratura, yo creo que la mirada que tenemos que tener frente a los casos, pues es sin duda de juzgar con perspectiva de género. Nelly, bienvenida siempre a este foro. Muchas gracias por esta conversación. Y qué importante continuar hablando de los derechos, porque para poder ejercerlos primero hay que conocerlos. Sin duda. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Tenemos una cita el próximo domingo a las 10 de la noche.